días a todos, qué bueno que estás acá. Por favor, felicite al que tiene a su derecha e izquierda, dile te felicito, que aunque el clima está un poquito lluvioso, decidiste venir. Qué bueno que estás acá, te felicito por venir y por ir por encima del clima, ¿verdad? Que a veces nos hace pensar si hacemos o no algo. Muy bien, pues solo quiero invitarte a que escuches los mensajes que he estado compartiendo sobre la serie de mentalidad que este mes estuvimos compartiendo. Solo falta uno, la próxima semana voy a compartir, si Dios nos permite, qué significa tener la mente de Cristo, una declaración que encontramos en palabras del apóstol Pablo, y con eso vamos a cerrar, pero te invito a que puedas mirar los videos, ¿verdad? Y tener el número completo de las prédicas y el deseo de corazón que te tomes un tiempo a meditar y aplicar ese mensaje. En esta reunión voy a hablar de otro tema y para eso quiero pedirte que me acompañes a Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la escritura, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. Y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Ya al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. Apocalipsis es un libro muy interesante. No es el tema, pero déjame mencionar algo ya que estamos aquí. Apocalipsis no es un libro que describa la película que vamos a ver. Apocalipsis es un libro que tiene una literatura conocida como apocalíptica, justamente, que la encuentras en Daniel, también en Ezequiel. Y la literatura apocalíptica contenía un mensaje en particular en tiempos difíciles. Ese es el contexto de la literatura apocalíptica. Por eso se hablan de cosas que para ti, para mí, son raras de entender. Muchos tratan de ponerle el saco a cada temporada y a cada momento de la historia, pero Apocalipsis no se escribió para eso. Apocalipsis se escribió para alentar a la iglesia en los tiempos que fue escrito, ¿verdad? Y era alentarla porque vendrían tiempos complicados que ya pasaron, como ha habido en toda la historia, como los hay ahorita, ¿verdad? Hay un conflicto allá en Medio Oriente, todos lo sabemos. Y yo sé que tú estás orando por eso, ¿verdad? Solo el Señor tiene el control. El día que a alguien se le ocurra apretar un botón de esos, queridos, allá nos vemos en el cielo, porque la cosa se pondría difícil. Solo Dios sabe. Bueno, como hoy, en el tiempo de la Biblia, de aquí de Apocalipsis, la iglesia estaba a punto de ser dispersada, perseguida, ni siquiera los judíos, sino los judíos fueron años más adelante que fueron perseguidos, pero en este tiempo era la iglesia, judíos cristianos y también personas no judías cristianas. Ese es el mensaje de Apocalipsis, ¿verdad? No es vaticinar cosas que van a ocurrir. Cuando el Apocalipsis habla del tiempo del fin, no necesariamente habla del tiempo del final de todas las cosas. La frase el tiempo del fin en la Biblia habla el final de un tiempo, el final de una época, el final de una etapa. Bueno, en este contexto, Juan está teniendo una visión. Y en esa visión hay algo que Dios le quiere mostrar, pero muy interesantemente le dice que para que Él le muestre eso, al menos así lo deja ver el relato, primero tiene que subir, ¿verdad? Y dice ahí, si tú lees el capítulo 1 al 3, dice que la misma voz que le estaba hablando desde el principio volvió a hablarle y le dijo: Juan, sube. Antes de que él escuchara esa voz, ve una puerta. ¿En dónde estaba la puerta? La acabamos de leer. ¿En dónde estaba la puerta?
En el cielo, ¿verdad? ¿Dónde estaba la puerta? En el cielo. Y eso nos habla de una altura a la que no estamos. Nosotros estamos en la tierra es este nivel, el cielo es un nivel más alto. Entonces Dios le permite ver la puerta y luego la voz le dice, sube acá, y le dice, ¿para qué? Le dice, y te mostraré. Es muy interesante que no se lo mostró en el nivel terrenal, sino que se lo mostró en un nivel, entendemos, espiritual, ¿verdad? En este éxtasis que tenía el apóstol Juan, o Juan, no sabemos si era el apóstol amado u otro Juan. El tema es que no podía escuchar, no podía ver lo que Dios le iba a decir a menos que estuviera en otra altura. Hoy quiero hablarles de algo que estoy convencido que la vida, y desde luego la vida cristiana, tiene. La Biblia habla de que hay cristianos que son carnales, lo dije hace apenas unos domingos atrás, ¿verdad? Corintios lo dice. Hebreos dice que había judíos cristianos que les tuvieron que decir, ¿a poco tenemos que volver a enseñarles otra vez lo que ya ustedes deberían de saber? Y luego les dice ahí en el capítulo 5, es que ustedes ya deberían de ser maestros de la palabra de Dios, de la ley pues, o de la palabra de Dios pues, del mensaje de la palabra de Dios. Es que es un tema decir palabra de Dios porque nosotros hoy decimos palabra de Dios y pensamos en la Biblia. Pero en ese tiempo palabra de Dios no era esta Biblia, era solamente la ley y los profetas, ¿no? Y el mensaje de Jesús. Bueno, entonces yo creo que la vida nos enseña que para llegar y para entrar y para ver ciertas cosas en nuestra vida personal, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en nuestra profesión, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con los hijos, la vida nos enseña que para ver y gustar de ciertas cosas necesitamos estar a la altura de lo que esperamos o a la altura de lo que deseamos. Yo les he platicado una historia y se las voy a recordar hoy para aquellos que no la han escuchado. Hace años me marcaron al teléfono de la casa. Era un hombre de la iglesia de aquellos años, hace más de casi 20 años. Y me dijo, pastor, estoy muy molesto, estoy con mi esposa. ¿Podría usted hablar de ese tipo de hermanos que piensan que el pastor les debe arreglar los problemas matrimoniales? Voltea a ver a tu hermano y dile, tú arregla tus problemas, dígale. Y no es porque no les quieren ayudar, es porque podemos hacerlo. Estamos para acompañar, sí. Pero este hermano me dice, ¿puede hablar con mi esposa, pastor? Estoy muy molesto porque no me hace de comer. Y le dije, oye, pero espérame, se la paso. De esos hermanos que no te dejan ni hablar, ya te están pasando a la otra persona. Entonces ya me contesta la esposa y la esposa, bueno, ay pastor, qué pena. ¿Qué pasó, hija? Dime qué sucedió, le dije. Nada, pastor, es que mi esposo se enoja porque no le hago de comer. Lo que no le dice es que me da 30 pesos para la comida. Entonces yo me enojé y le dije, pásame a ese hijo de Dios. Ya se fue, me dice. ¿Cómo que ya se fue? Sí, ya salió a trabajar. Ah, o sea, me deja un problema y se va a trabajar el muy campante. Ok, entonces ya me dijo, pastor, es que qué vergüenza, perdóneme por favor. Dice que no le hago comer, pero me deja 30 pesos y quiere desayuno, comida y cena. Y luego quiere ribeye y quiere un cirlón y no sé, ya estoy exagerándole yo. Pero quiere. Después hablé con él y le tenía yo confianza y le dije, oye, sinvergüenza, ven. ¿Qué pasó, pastor? Le dije, ¿cómo que 30 pesos para la comida? No, si es lo que estoy pensando, que es mucho, pastor. Le dije, no, ¿cómo crees? No más faltaba que me dijera eso, ¿no? Es que usted no sabe lo que los pastores oímos. Si aquella serie decía lo que callamos las mujeres, lo que callamos los pastores. Y entonces le dije, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Y le comencé a hablar, a ver, ¿sabes a cómo está el huevo? No tenía ni idea dónde estaba parado.
Y entonces yo le hablé y le dije, tú deberías, si eres el proveedor de tu casa, saber en cuánto está el presupuesto de la comida, no solamente la comida, el gasto para los hijos, la escuela, la primaria, además el gasto para las demás cosas, la luz, el agua, pensando que es una familia donde el hombre es el único que trabaja. Hoy en día hay diferentes modelos. El asunto es que este hombre quería comida, pero no estaba a la altura de lo que quería. ¿Me explico? Recordarán por ahí algunos comerciales de hace muchos años, los jóvenes no los escucharon, pero yo creo que de los 30, 40 para acá sí los oyeron. Hay uno que decía, este es un pequeño lujo, pero creo que ok, tú ya estás viejito, creo que lo valgo. No es cierto, no es cierto. Es decir que eso que compré, ni me acuerdo de qué era el comercial, pero creo que era alguna crema o no sé qué era. Y estaba hablando de cuesta, pero está a la altura de mi persona, es decir, yo valgo eso. Era la manera de mercadotecnia de vender, desde luego. Ahora, hay un refrán más sencillo que todos conocemos: el que quiera azul celeste. Bueno, esas dos frases nos hablan de lo que les estoy diciendo, que la vida nos enseña que hay cosas que solo y a menos que estemos a la altura van a ocurrir, como este hombre quería comida pero no daba gasto para una buena comida, o como los padres quieren que los hijos les platiquen pero no dan tiempo para platicar con ellos, ¿verdad? O como la esposa quiere que el esposo lo chulee pero lo recibe con disfrazada de doña Florinda, los tubos, el mandil, ¿verdad? En lugar de recibir bien al esposo. El esposo quiere que la esposa le siga diciendo, ¿verdad? Que vientre o que abdomen de lavadero tienes, pero ya no es lavadero. Se transformó, todos saben a qué, a lavadora, ¿no? Y de 14 kilos a veces. Entonces necesitamos estar a la altura. Bueno, la vida cristiana es igual. Como cristianos nosotros debemos de pensar en qué tipo de fe tenemos y luego a qué altura estamos de esa fe que tenemos. Hablar acerca del compromiso que queremos, pero al mismo tiempo mirar a qué altura de ese compromiso estamos. Podemos estar esperando algo, por ejemplo, he conocido personas que me dicen, yo tengo un llamado de Dios. El punto es que no se comportan a la altura de ese llamado. Entonces pasa el tiempo y el llamado no se ve, no porque no sea de Dios, sino porque no han estado a la altura. Toda tu vida y toda mi vida va a estar ligado con eso, vivir a la altura, ¿verdad? Puede ser en un estándar, en una estatura de economía, de fe, de compromiso, de relaciones, de cultura, de conocimiento, de finanzas. Y todo eso requiere que estemos a la altura. Es decir, la importancia de esto que les estoy diciendo es que si no tenemos claro que debe haber una correspondencia, una congruencia a la altura de lo que deseamos, pensamos, esperamos o inclusive queremos, es probable que se nos vaya la vida, como dice la Escritura, el perezoso desea todo, pero ¿qué dice después? Pero no consigue nada. Si el problema no es desear, todos podemos desear, ¿verdad? Y decir yo quisiera hacer esto, quisiera lograr esto. El asunto es que el deseo se coloque a la altura, o las acciones se coloquen a la altura de nuestros deseos. Y en cuanto a la fe, que nosotros estemos a la altura, por decirlo de esta manera, a la altura de nuestra relación con Dios. Es decir, si el Señor es nuestro maestro, pues estar a la altura de su enseñanza. ¿Qué nos ha enseñado Dios? Viviendo lo que nos ha enseñado. Si el Señor es nuestro rey, pues entonces viviendo a la altura de su gloria y de su majestad, de reconocer lo que Él merece como nuestro rey. Vivir a la altura, ¿me explico? Entonces hoy quiero hablarles, basados en este pasaje, algunas cosas que me parecen muy útiles para que nosotros, queridos, podamos estar conscientes, pero sobre todo viviendo esta realidad, porque no la vives solo un día, una semana o un año. Hay que encontrarla de tiempo en tiempo para estar a la altura de lo que queramos. Una carrera que vas a estudiar,
un negocio que vas a emprender, un llamado que vas a seguir, un matrimonio que vas a iniciar. Un día bendije la boda de unos jóvenes hace años ya, no sé cuántos, ya son bastantes, más de 20, 25 años. Y después de un tiempo se divorciaron. Y supe de su divorcio. Y un día llegaron aquí a la iglesia. Saludos si me llegan a ver, chicos. Y llegaron a la iglesia y la otra vez los vi juntos. Dije, qué bueno. Ojalá que estén pensando en restaurarse. Entonces llegó él y me dijo, hola pastor, ¿cómo está? Qué gusto. Oiga, ¿qué cree? Mire, gracias a Dios ya nos estamos reconciliando, nos queremos volver a casar y nos gustaría que usted orara por nosotros. Y me dijo, pero esta vez ore con mucha fe. O sea que él creía que se divorció porque yo no oré con fe. Hágame favor. Y le dije, ¿cómo? Sí, es que la vez pasada pues nos divorciamos. Le dije, o sea, como no amarré bien el matrimonio, te divorciaste. No, es que tú tienes que vivir a la altura de tu matrimonio, del matrimonio que quieras, de la esposa que quieres en el sentido de compañía que está contigo, el esposo, en fin, a la altura. Ahora entonces, veamos 3 cosas en el texto y luego veamos 3 consejos más prácticos. La primera, dice, entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. Lo primero que te voy a decir es qué debes cuidar para saber a qué altura estás y a qué altura necesitas ir. Lo primero es prestar atención. Mientras miraba, eso hace alusión a prestar atención, a dirigir el enfoque de la vista, el pensamiento hacia algo. Mientras miraba. Yo te invitaría a que hoy te tomes el tiempo, además que está lluvioso y tal vez no salgas más tarde, y ponte a pensar en qué altura de mi vida estoy, en mi casa, en mi persona, en mi matrimonio, en mi relación con Dios. En la primera reunión les decía, iglesia, tenemos que leer la Biblia. Porque si no, a la hora de que tienes una batalla espiritual y empiezas a hacer declaraciones curiosas pero no bíblicas, ¿verdad? Y alguien viene, un espíritu inmundo, y te dice, cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús, como dice la Biblia. Y luego dicen como dice la Biblia, porque nos falta Biblia. Yo les decía, necesitamos leer la Biblia. Es más, no es el mensaje, pero dile a alguien, no olvides leer tu Biblia, díselo. Bueno, número 1, ¿qué tienes que hacer? Prestar atención. Eso hay que cuidarlo, porque, queridos, nos pasa que de repente ya no estamos a la altura del lugar donde estamos. Es decir, fíjense bien, podemos estar en el lugar correcto, pero no a la altura correcta. Si no, pregúntenle a Saúl. Estaba en el trono de rey, pero ya no se comportaba en el propósito del reinado que Dios quería. ¿Qué quería Dios de un rey? Que mostrara la voluntad de Dios al pueblo. ¿Y qué hizo Saúl? Comenzó a mostrar solo su autoridad y su deseo como rey. Ahora, podemos estar en un lugar no tan adecuado, ¿verdad? Pero tener la actitud correcta. Miren a David. David está entre hermanos que no lo consideran su hermano porque al parecer era un vástago, ¿verdad? Y él por eso no es considerado. Cuando viene el profeta no lo llaman, el profeta sí lo llama. Y David está rechazado por sus hermanos, rechazado por su propio padre o no considerado por su padre. Pero David no está con un corazón amargado. David está descubriendo su relación con Dios. Estaba en un lugar que no era el mejor, pero tenía, ¿verdad?, la altura correcta para estar acá. O miremos lo que dice la Biblia. Por cuanto has sido fiel en lo que, en lo poco, es decir, tú tienes capacidad para más, pero no tienes problema en mostrarte fiel en lo poco. Hay mucha gente que se desespera en lo poco porque cree que merece más. Y eso ocurre porque no saben comportarse a la altura, decir, muy bien, mi entorno no determina mi altura, mi actitud determina mi altura, mi fe determina mi altura, mi convicción determina la altura en la que voy a estar. Por eso la Biblia dice, buen siervo has sido, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por una razón, porque estuviste a la altura de lo mucho aunque estabas en lo poco. ¿Me explico? ¿Qué necesitamos? Poner atención. Repita conmigo, poner atención. Luego dígale a alguien, presta atención a la altura de tu vida en este tiempo.
Dígaselo, ayúdeme. Lo segundo, dice, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. Vi una puerta abierta en el cielo. ¿Cuál es el siguiente elemento que nos ayuda a cuidar la altura a la que estamos viviendo? Es decir, la correspondencia, la congruencia de lo que estamos viviendo en cualquier área de nuestra vida y sobre todo en nuestra relación con Dios. Dice aquí, es nuestra referencia. Es decir, si tú vas a pensar en altura, nunca pienses en mirar hacia abajo, porque hay gente que le gusta mirar hacia abajo. A veces, porque cuando llegas arriba, arriba es otro precio. Todos aquí saben, eres novio, si bien te nace le disparas el helado a la novia, pero te casas, aunque no te nazca, papito, y te piden de a litro para tener en el refri, y no es como que igual del precio. Cuando eran novios, ¿a quién de ustedes le dijeron, aunque sea un cuartito en la azotea, pero me voy a vivir contigo? ¿Alguien dijo eso alguna vez? ¿Verdad? Se pone uno romántico y está viendo un rincón cerca del cielo ahí con no sé qué actor y mira mi amor, aunque sea así, pero ya vamos a casarnos. Ajá. Y a la hora de casarse, uno sabe que ese rincón cerca del cielo no es tan barato, que hay que pagar. Lo que estoy diciendo es que cuando llegas ahí, escucha lo que me dijo un hombre una vez. Me dijo, pastor, ya me di cuenta que divorciarme me sale más caro que quedarme con esta mujer. Ya no me voy a divorciar. No por amar a la esposa, porque le iba a costar una de las 2 casas que tenían y la esposa quería la más grande. Lo demandó para seguirle pagando la colegiatura de sus hijos y los 3 estaban en colegiatura de paga. Tenían 2 coches y le demandó para pedirle el coche más bueno. Entonces vino el esposo y me dijo, ya entendí. Y yo dije, ya se arrepintió. Y me dijo, no, me sale más barato quedarme aquí. Aunque usted no lo crea. Lo que estoy diciendo es que si tú vas a pensar en altura, ten cuidado en no pensar en más abajo. Porque a veces es más cómodo pensar más abajo. A veces es más cómodo decir, no, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo, vamos a separarnos, ¿verdad? Y yo acá me sale más, es más tranquilo estar solo, no tengo que batallar con congeniar caracteres, entonces voy a otra altura otra vez, porque acá es más barato. ¿Lo puedes hacer? Sí, claro. ¿Lo han hecho las personas? ¿Lo hemos hecho en algún momento de la vida? Claro. ¿Lo han hecho personas en la historia de la vida, de la Biblia? Claro que lo hicieron. Pero si vas a pensar en altura, lo segundo que tienes que cuidar es siempre mirar hacia arriba. Vi yo una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Es decir, que si vas a pensar en tu matrimonio, en tu salud, en tu vida, en tu carrera, no veas la altura de otros, no veas lo que puede caminar a tu lado, no veas la altura de la que veniste o la altura anterior en la que estuviste. Mira una altura distinta de tu fe, de tu carácter, de tu desarrollo, de tu esfuerzo, una altura diferente, porque eso te va a hacer subir. Una altura igual no te va a hacer subir, una altura abajo te va a hacer descender. Les voy a poner un ejemplo, miren. Cuando yo salí de la iglesia, yo les he platicado que un día dirigiendo la alabanza me dice Dios que ya no tengo que estar en la iglesia, toda mi familia se había ido, yo no quería irme, pero Dios me habló, la pastora me dijo, hijo, debes de estar con tus papás. Me fui con mis papás a la otra iglesia y yo dije, bueno, como obedecía a Dios, cuando llega a la iglesia Dios va a abrir la puerta así, ¿verdad? Y va a poner ángeles a mi alrededor para que me anuncien y digan, ya llegó el siervo de Dios. Que a veces así pensamos. Bueno, no sé ustedes, pero yo me aventaba mis ideas medio raras. Y resulta que nadie me recibió y nadie me vio. Y estuve 2 años sin servir en la iglesia y yo estaba frustrado. Yo le dije, Señor, me sacaste de la iglesia que tanto amaba, donde te servía, y me trajiste a una iglesia que hay un montón de personas y un montón de músicos y nunca voy a servir aquí. En ese proceso algo comenzó a suceder y yo dije, bueno, como ya no sirvo, pues ya no voy a la iglesia. Es decir, miré una ventana abajo,
Porque cuando uno sirve tiene un compromiso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la iglesia los equipos de servidores tienen un rol, una función, una agenda, todo eso lo hacen en equipo, muy bellos. Ellos trabajan por puro amor. Y entonces hoy les toca a unos, la semana que entra les toca a otros. Cuando yo servía así era, pero entonces ya no me tocaba. Entonces si ya no me tocaba, yo tenía la posibilidad de ver una puerta, pero no arriba, sino abajo. Y entonces ahora, en lugar de ir al culto, ahora me iba a otro lado, al gimnasio en aquellos años. Hoy no me pregunten a dónde voy, pero en aquellos años iba al gimnasio. Y me iba al gimnasio. Y luego los domingos me quedaba a lavar ropa porque era el único día que tenía para lavar, ¿verdad? Y luego me casé y algunos domingos faltaba con mi esposa a la reunión. Porque cuando no piensas en altura y ves una puerta abajo, te va a llamar la atención. Porque las puertas abajo cuestan menos. Es más fácil manejarlas. Es más sencillo manejarlas. Las puertas arriba necesitamos la voz de Dios que nos diga: hey, sube acá. Y acá te voy a mostrar otras cosas. Así que número 2, siempre piensa en una altura nueva. Número 3, el pasaje dice: la voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Número 3, si vamos a trabajar con la altura de nuestra vida, todo lo que ya dije hasta ahorita, necesitamos la palabra de Dios y la sensibilidad al Espíritu Santo. La palabra de Dios y la sensibilidad al Espíritu Santo. Para que nosotros podamos responder a esa altura, ¿verdad? A esa altura. Voy a ponerles un ejemplo, otra vez. Bueno, 2 o 3. El primero, recuerdo que una vez fui a visitar a mi padre. Y mi papá, yo llevaba un reloj y mi papá lo vio y me dijo: ay, qué bonito reloj. Y yo le dije: sí, ¿verdad? Y ya. Pasó el día y yo dije: ay, jamás le he regalado a mi papá un reloj de estos. Y yo tenía como 3. Y entonces empecé a decir: ay, no es lo mismo comprarte para ti que comprar para regalar. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Cuántos de ustedes desean el iPhone 16? El 18, todavía no sale, pero ya lo deseas. Ahora, ¿cuántos desean que cuando salga lo compres y se lo regales a alguien? Ahí sí ya, porque eso cuesta más. Entonces yo recuerdo que eso me remordió la conciencia, la verdad es que me remordió, dije: no, qué mala onda. Es decir, cuando me he comprado esto, jamás he pensado en mi papá. Y este hombre ha trabajado por todos nosotros, se ha esforzado. No estoy diciendo que les vamos a pagar, jamás podríamos pagarles a nuestros padres lo que han hecho por nosotros. Pero entonces fui y le compré un reloj, se lo regalé. Mira, papi, ay, gracias, hijo, ¿verdad? Y luego le regalé otro, y luego le regalé otro. Y luego los quería vender en 100 pesos, mi viejito. Lo bueno es que me enteré. Mi mamá: tu papá quiere vender lo que le regalaste, dice que aunque le den 100 pesos. Dije: no, yo le dije: ¿te los compro? No es cierto. ¿A qué estoy diciendo? Es decir, los papás ni siquiera esperan un regalo costoso. ¿Sabes? Cuando iba a ver a mi papá le decía: ¿qué se te antoja? Un cafecito del Oxxo. Tú pide a la novia: ¿qué se te antoja? Un Starbucks. El del Oxxo vale 16 pesos. Es otra cosa. El asunto es que necesitamos la palabra de Dios. Cuando a mí me pasó esto, el Espíritu me redargulló y me dijo: oye, qué bueno que estás bien, pero no puedes dejar de pensar en honrar a tus padres. Lo voy a repetir para todos los jóvenes y para los que todavía tienen a los papás. Hay que honrar a nuestros padres. Honrar no es obedecer, obedecer es otra cosa. Honrar es demostrarles
el valor que les damos a ellos. Y cada quien lo puede hacer de diferentes formas. Lo honras con tus buenas calificaciones, lo honras con tu trato hacia ellos, lo honras cuando puedes darles algo, ¿verdad? Y puedes compartir de lo que Dios te ha dado, los honras cuando puedes cubrir algo, cuando les haces un buen regalo, por puro amor. No tienes que esperar el día del padre ni de la mamá, sino que honras a tus padres. Pero para hacer eso necesitamos escuchar la palabra de Dios que nos mueva adentro. Porque Juan estaba ahí, dice, y oí la voz otra vez. Queridos, ¿saben qué es lo que nos hace ir a nuevas alturas? Hacer nuestra la palabra de Dios, que nos mueva adentro, que nos inspire adentro, que sople adentro, que haga vivir lo que Dios quiere hacer vivir en nosotros, ya sea en fe, en retos, ya sea en lo que sea, en nuestro terreno que sea, pero la palabra de Dios. Pero también dice que estaba en el Espíritu. Por favor, dígale a alguien, no hay que vivir en la carne, hermano, dígaselo. No vivamos en la carne. El cristiano es el único que puede vivir en el Espíritu y en la carne. El que no tiene a Cristo vive en la carne siempre. Porque es muy natural para el que no tiene a Cristo por causa de la falta de regeneración. Pero cuando somos creyentes, ahora podemos vivir en el Espíritu. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo, vivan en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. Y luego dice cuáles son los deseos de la carne o las obras de la carne. Ahora la pregunta es, ¿qué es vivir en el Espíritu? Bueno, es vivir el testimonio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, por favor, presta atención. Si no conocemos la palabra de Dios y no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, aunque queramos vivir en el Espíritu, no lo vamos a poder hacer porque no tenemos la referencia de cómo hacerlo por falta de palabra y por falta de comunión. Así que entonces, la tercera consideración es, necesitamos la palabra de Dios y la comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿A cuánto les ha pasado que empiezas a orar y le dices, Señor, mira a mi comadre, es re mala onda, Señor, ya llévatela a Dios? A otra colonia, no, espérense, ustedes ya se las mandaron, ya llévatela a otra colonia. Y estás orando y de repente Dios te habla y empiezas a decir, no, esta oración no está bien. No, Señor, es mi comadre. Señor, te pido por ella. Señor, la bendigo. Pero es el Espíritu el que comienza a llevarte a otra altura. O te quedas en la altura del enojo o entras a la altura de la bendición, como dice la Escritura. No maldigan ni paguen mal por mal, antes bien bendigan a los que los maldicen. La verdad es que para hacer eso hay que estar a la altura de eso. Bueno, ahora, 3 consejos. Esto es lo que hay que cuidar, según dice el texto, ¿verdad? Ya lo vimos. Prestar atención, pensar en nuevas alturas y conocer la palabra y tener comunión con el Espíritu. En ese contexto estaba Juan. Pero veamos los 3 consejos rápidamente. El primero, si tú quieres saber de manera práctica cómo ejercitar esta idea de la altura de la vida, número 1, ten cuidado o cuida tus valorizaciones. Es decir, ¿cómo valoras tu tiempo, la vida, las personas, el esfuerzo? ¿Cómo valoras? Porque nada que valores estarás dispuesto a hacer algo por eso. Que no valores. Pero si lo valoras, por eso algunos de ustedes tenían su novia en Xochimilco y vivían en Coacalco y la iban a ver. ¿Verdad? Porque valoras. No sé si sepas, pero muchas personas empezaban a coquetear con la novia. ¿Y dónde vives? No, pues en Xochimilco y yo soy de Coacalco. Ah, pues qué gusto conocerte. Y ya. Porque empezaban a decir, no, me va a salir caro ir a verla. Estoy hablando cuando no había WhatsApp. Hoy ustedes jóvenes la tienen tranquila y fácil, ¿no? Te amo, luego ahí te amo y su carita y ya, ¿no? Pero en nuestros tiempos que no había celular y a veces no había teléfono en las casas, para recordarle que la amabas tenías que ir hasta allá. Entonces tú llegabas después de 2 horas de viaje y decía ella, no, pues sí me quiere, porque vino. Hoy ustedes creen que las quieren porque les mandan WhatsApp, ahí se los dejo. Esa es broma, aguanten.
Les mandan flores por WhatsApp. Bueno, es broma, chicos, no se enojen. Todos vivimos de acuerdo a lo que valoramos. Si tú valoras tiempo con tu esposa, pasas tiempo. Si valoras al esposo que fue a trabajar, lo recibes en la noche porque valoras el esfuerzo que hace. Si valoras al hijo que va a la escuela, lo felicitas, lo premias. Si valoras el esfuerzo de tus padres, pones lo mejor que puedes en la escuela. Si no valoras, el problema de valorización nos hace comportarnos o no a la altura de eso. Por eso hay una frase que todos conocemos que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Es decir, pareciera que ya es tarde darse cuenta, decir: híjole, es que tenía a mi papá y no pasaba tiempo con él y ya se fue y ahora no puedo pasar tiempo con él. Y es que yo recuerdo, mi esposa platica una historia con Andy, que un día estaban discutiendo, ¿verdad? Creo que se pegaron, ¿no? Entre las dos y alguien ganó. No es cierto. Estaban discutiendo y de esas frases que son matonas, como diría César Lozano, ¿no es cierto? Pero me voy a casar y me voy a ir. Pues sí, ya quiero que te cases. Y ándale, que se casa. Y ya entonces empiezas a llorar y a decir: ay, cómo la extraño. Pero le dijiste que se casara, ¿no? Y luego también ella: ay, extraño a mi mami, pero le dijiste que ya te ibas a ir, ¿no? Hasta que no dejamos de tener algo, lo empezamos a valorar. La pregunta es: ¿por qué? Hay que valorarlo a la hora de tenerlo. ¿Tienes al lado a tu esposo? Sí, ya no, ¿verdad? Ya no es el mismo de antes, ya está diferente. Bonito, pero diferente. Valóralo. Esa risa me dio. Déjame, voy del lado de las mujeres. Ahí está tu esposa, ya no es la misma. Pero agradece a Dios por poder tenerla. La vida es mejor cuando aprendemos a usar la altura de la que queremos vivir, no el contexto en el que estamos viviendo. David estaba, les dije, a una altura que no era la que lo reconocía, no lo tomaban en cuenta, pero él vivía a la altura de: yo sé que hay alguien que me toma en cuenta y es Dios. Yo sé que algo voy a hacer con mi vida. Y mira nada más lo que hizo. Y él llegó a ser quien fue, y él hizo lo que hizo porque él desde antes estaba a la altura. ¿Por qué? Porque valorizaba cosas. Él valoraba pasar tiempo con Dios, él valoraba adorar a Dios. Y se convirtió en un rey que enseñó a Israel a buscar a Dios. No era perfecto, pero él valoraba. El segundo consejo, ahora te voy a dar una cita para que la leas en casa. Primera de Samuel 18, del 25 al 27. Y justo ahí está David en esta historia. Él valoró ser pariente del rey y estuvo dispuesto a pelear contra los filisteos. Primero de Samuel 18, 25 al 27. Segundo, cuida la cultura de esfuerzo en tu vida. Por algunos años, me imagino que hoy debe de seguir, pero yo escuché por muchas veces en las predicaciones y en la iglesia y en los testimonios de la gente esta frase que creo que pudo haber hecho daño a algunos. Y la frase es: si es de Dios, todo se va a dar fácil. No es cierto. Las cosas que son de Dios también cuestan. A veces cuestan lágrimas, a veces cuestan paciencia, que tanto trabajo nos cuesta. A veces cuesta soltar cosas, a veces cuesta abnegarse. Puede costar lo que sea. Y cuando digo costar, no me refiero al precio, me refiero al valor de lo que queremos lograr. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, tuvimos que soltar amigos, tuvimos que soltar 8 años de trabajo en la iglesia. Tuvimos que soltar un ministerio que estaba creciendo. Tuvimos que soltar, yo estaba con el grupo de alabanza, tuve que soltar el grupo de alabanza que habíamos logrado conformar, un grupo muy conectado entre todos los chicos, bla, bla, bla. Y todo lo tuvimos que soltar porque ir a otras cosas te cuesta. Entonces, el esfuerzo es parte de ir a otras alturas. A otras alturas. Esforzarnos. Y miren, queridos, hay que tener mucho cuidado en esto, porque la cultura del esfuerzo de Josué no es aguantar lo que hay afuera, es
definir en qué me voy a esforzar. Porque vivimos en una cultura donde las circunstancias, por ejemplo, los horarios del trabajo, los horarios de las escuelas. Antes, en mi tiempo, las escuelas iban en la mañana a la escuela y en la tarde y de lunes a viernes. Los sábados, todos los que son de mi generación recordarán que salías el sábado a la calle, bien pocos vehículos. Domingo parecía año nuevo, ni un vehículo. Y hoy la gente se mueve por todos lados. Ahora, ¿eso qué genera? Que tú tengas que responder a eso. Entonces pensamos que si respondemos a lo que nos exige, nos estamos esforzando. Y por eso cuando tenemos que autoexigirnos ya no queremos. Porque lo que decimos es: este es el único día que tengo para descansar. Ah, pues ese día inscríbete a la prepa abierta y cúrsala. No, ya estoy muy cansado. Claro, es que te cansas porque acá te exigen, pero tú no estás fluyendo o disponiendo la cultura de esfuerzo. Es esa que tú dices, ¿verdad? Yo, esposo, llego a las 10 de la noche, pero le voy a hacer un sándwich a mi esposa. Gracias por el entusiasmo, hombres. O la esposa, él llega a las 12, pues lo voy a esperar para darle de cenar. Ay, qué emoción les da también. Está bien, yo sé que lo están meditando muy profundamente. 3, y con esto cerramos. Cultura de esfuerzo. ¿Quieres ser llevado por Dios a otras alturas? Revisa tu cultura de esfuerzo. Hay gente que ahí me dice: pastor, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. No, sí tienes, solo tienes que esforzarte. Pastor, es que no tengo tiempo para estudiar la Biblia. No, sí tienes, solo tienes que buscar en dónde esforzarte. Bueno, último consejo. Lucas 7, 37 y 38, para los que toman notas, apúntalo. Y esto nos cuenta la historia de aquella mujer que llegó con Jesús y le derramó un frasco de perfume, del más caro, dice ahí, a tal grado que los discípulos se enojaron o se contrariaron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que esta mujer, fíjense, ni los discípulos. ¿Te has fijado que a veces ni los discípulos? O sea, a veces en el día del papá, el hermano le da al papá y la hermana dice: ¿y a mí qué? Pero es el día del papá, no tienen por qué regalarte a ti. ¿No has visto que a veces, digo, a manera de broma? Espero que sea manera de broma. O es el día del aniversario de los papás y los hijos, ¿a dónde nos van a invitar? ¿Nos van a invitar? ¿Qué no deberían ustedes de invitarnos a nosotros? ¿Estoy pisando pies en esta tarde o? Porque veo que se ríen como ay, qué pastor tan simpático. Es para que pensemos, queridos, porque mi deseo es que tu vida vaya a otras alturas, de tiempo en tiempo. Dios no te hizo solo para vivir, transitar la vida, sufrir la vida y un día irnos. Dice la Biblia que nos puso en la tierra para ser embajadores de su reino, para ser una medida del cielo, para ser embajadores del mensaje del reino de Dios. Por eso hay que estar entendidos de que hay que vivir la vida en el contexto que Dios nos ponga, a la altura de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y este pasaje nos habla de un tercer consejo. Si tú quieres ir a otras alturas, necesitas identificarte, que fue lo que hizo esta mujer, y reconocer. Cuando tú te identificas con alguien o con algo, y reconocer es aceptarlo, es darlo por válido, entonces te comportas a la altura. Cuando lo reconoces, cuando lo ubicas. La mujer vio a Jesús y dijo: este es el hombre que puede perdonar mis pecados. Los discípulos, era tan común que les extrañó que la mujer hiciera lo que hizo, ¿verdad? Pero porque ella identificó el honor de Jesús, la persona de Jesús, y lo reconoció como su Señor. Nosotros solo vamos a alturas nuevas cuando reconocemos algo y cuando identificamos algo. Si, por ejemplo, si Dios te llama a emprender una empresa, tú tienes que identificar que no te puedes comportar como un trabajador, y tienes que abrazar que te tienes que comportar como un emprendedor.
que se esfuerza, que trabaja, que no tiene horario a veces para primero establecer el negocio, y luego si lo quieres mantener hay que ser disciplinado, y luego si lo quieres ampliar te va a costar más todavía, porque identificas eso. Si nosotros queremos oír a Dios, ver a Dios reflejado en nosotros, necesitamos identificarlo y luego ser a la altura de eso que Dios nos está hablando. Piensa, con esto cierro, piensa, ¿qué vida quieres para ti los siguientes 5 o 10 años si el Señor te la presta? ¿Qué vida esperas para tu familia? En fe, en Dios, en armonía. ¿Qué mundo quieres dejarle a las siguientes generaciones? Sobre todo los grandes, también los jóvenes, pero los mayores. Ahora, una última pregunta. ¿Qué iglesia queremos para los siguientes años? Hay que comportarnos a la altura de eso. A la altura de eso. Hay que enseñar a las generaciones de atrás que ser cristiano no es tener un nombre, es vivir una convicción. Que nos vean viviendo una convicción. Que si tenemos algo para evangelizar, evangelizamos. Que si tenemos un tiempo para orar, vamos y oramos. Que si podemos juntarnos como hoy, nos reunimos, pudiendo estar en casa o pudiendo estar en otros lados. No se trata de estar aquí, se trata de a la altura de que estoy. Yo deseo que este domingo tú hayas estado aquí porque tienes en tu mente a la altura de que quiero estar. A la altura de mi devoción, a la altura de lo que Dios ha hecho por mí, a la altura de mi gratitud, a la altura de mi convicción, a la altura de mi llamado, a la altura de mi comunidad con ellos, a la altura de la visión que hay entre nosotros y la manera de cuidarlo. Con estos consejos creo que lo puedes vivir en tu vida, tu matrimonio, tu casa, pero también tu fe. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Y cerramos esta tarde. Dice mi esposa, normalmente cuando las esposas de pastores le preguntan, ¿y usted cómo sabía que iba a ser la vida de pastor? Y mi esposa tiene una frase que dice, si a mí me hubieran dicho que era ser esposa de pastor, y a lo mejor no me casaba. Ahora, lo que ella dice es verdad en nuestra vida. Si Dios nos dijera por todo lo que vamos a tener que pasar para llegar a donde queremos llegar, renunciamos el primer día. Por eso Dios no nos va a decir toda la historia, pero nos va a decir cómo podemos hacer esa historia. Y yo lo que quiero decirte es que no sé en qué altura de tu vida personal, familiar, matrimonial estás. No sé cuántos años tienes de casado. No sé si tal vez estás aquí y en otro tiempo serviste en algún lugar, en otra iglesia, y hoy no quieres hacerlo. Pero hoy que te he hablado que estés a la altura, no se trata solo de lo que piensas, se trata de quién eres. Por eso Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y ya les he dicho que esas palabras se traducen así: las generaciones de tu hermano claman desde la tierra. Es decir, que Caín pensó que mató a su hermano, pero en realidad cortó las generaciones que venían. Estar a la altura no solo se trata de nosotros, se trata de los demás. Se trata de gente que ni te imaginas, de esos compañeros del trabajo que a veces hasta te dicen cristianito, cristianito, pero a la mera hora de la hora se inspiran con tu persona. Dios les puede hablar a ellos. Lo que quiero hacer, invitarte en esta hora, es que podamos orar unos por otros. Tomes la tarde, la semana para meditar en esto, pero oremos. Busca a alguien a tu derecha, izquierda, y vamos a tomarnos con calma 1 o 2 minutos para orar. ¿Verdad? Vacía tu oración de bendición en este tema. Señor, este joven, este hermano, esta mujer, mi esposo, mi esposa,
Ayúdalo a saber a la altura de qué está y a la altura de lo que debe estar, para lo que Él quiere hacer, lo que tú quieres hacer en su vida. Así que tómate un minuto, por favor, con alguien, hágalo. Si tú no quieres orar, por lo menos deja que alguien ore por ti, por favor. Y mira alrededor. Si tú dices, ay, es que no me siento con confianza de orar por alguien, está bien, pero ojalá permitas que alguien ore por ti. Por favor, abre tus ojos y ve si alguien no tiene pareja y ve con esa persona. Y justamente actuemos a la altura de este mensaje, de no solo recibir, sino también dar a alguien. Tómate un buen momento con Él. Ora lo que Dios ponga en tu corazón por esa persona. Señor, gracias. Cada uno sabe y tú sabes en qué altura de nuestra vida estamos. Oro para que aquellas cosas que nos pones delante, esa puerta abierta como la miró Juan, podamos corresponder a esa altura. Somos una generación que batalla con distracciones, con muchas ofertas, con muchas corrientes, y necesitamos saber vivir a la altura de esta generación para no ser desviados, para no ser atraídos, y en todo eso diluir nuestra fe y olvidarnos de que estamos aquí para compartir el mensaje de Jesús a alguien más. Por eso oramos, Señor, que podamos prestar atención para saber en cada momento o temporada de la vida, empezando por esta, a la altura de qué debemos estar y a la altura de qué tendríamos que estar para lo que sigue, Señor. Ayúdanos como personas, ayúdanos como iglesia, Señor, como iglesia que representamos el mensaje de Jesús, y poder vivir y reflejarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por eso, en el nombre de Jesús. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido.